Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguimos meditando el Sermón de la Montaña. Yo pienso que si nosotros detenidamente estudiáramos el Sermón de la Montaña, oráramos con él, lo reflexionáramos y dejásemos que este hermoso sermón tocase nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, de verdad que experimentaríamos una verdadera transformación de nuestro ser. Y aquí creo que hay algo bien importante en la lectura de la palabra. No podemos leer la Biblia solo para llenarnos de conocimiento, solo para llenarnos de ideas, solo para llenarnos de citas bíblicas. La palabra tiene que transformar nuestra vida. Lo que Jesús nos enseña debe transformar nuestra existencia. O si no, puede sucedernos que empecemos a ver la fe como una especie de bella filosofía a seguir, pero no como el encuentro personal con Cristo, de quien nos enamoramos y a quien queremos obedecer. Vamos a meditar hoy tres mensajes de este Evangelio. Primero, el amor, la plenitud de la ley. Segundo, todo se cumplirá. Tercero, ¿eres buen ejemplo o triste advertencia? Vamos con el primer punto, el amor, la plenitud de la ley. Jesús tiene reunido en torno a sí a sus discípulos y a aquellas personas que le están empezando a seguir. Y lo primero que el Señor quiere advertir es que la enseñanza que Él viene a dar, el reino que Él viene a revelar, es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se prometió. Recordemos que cuando los judíos querían referirse al Antiguo Testamento, es decir, a las Sagradas Escrituras que ellos tenían, que luego nosotros los cristianos hemos llamado Antiguo Testamento, ellos hablaban de la ley y de los profetas. La ley haciendo alusión a la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas haciendo alusión al resto de las Sagradas Escrituras. En algunas ocasiones se dice la ley, los profetas y algunos escritos. En esto de algunos escritos entrarían todos los libros sapienciales. En todo caso, estamos hablando del contenido de toda la Biblia que tenían hasta entonces. Repito, nuestro Antiguo Testamento. Nosotros tenemos ya el Nuevo Testamento donde está la plenitud de la ley. Entonces el Señor viene a decir: yo no vengo a abolir esto, sino a darle plenitud, es decir, a darle perfección. Recordemos que el Señor se reveló de manera pedagógica, y a ese respecto dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 122 lo siguiente. En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconden los misterios de nuestra salvación. Es decir, el Antiguo Testamento estaba preparando al pueblo de Dios para recibir al Mesías, pero Jesús sería la plenitud de todo lo que en el Antiguo Testamento todavía necesitaba madurar, todavía necesitaba perfeccionarse. Por eso Cristo dice: no piensen que he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Y en qué consiste la plenitud de la ley? Lo dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Pues la ley entera se resume en una sola frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Hasta aquí la cita de San Pablo. Noten que para los católicos el amor es lo esencial. Para nosotros lo que está en el centro es el amor a Dios, que nos dispone a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y toda la ley está ordenada al amor. Esto es importante porque en muchas ocasiones hemos creído que el cumplimiento de los mandamientos es lo que me hace católico, cuando en realidad el amor es el que me hace cumplir los mandamientos. Repito, esto es esencial. Los fariseos creían que el cumplir la letra de la ley era lo que les hacía agradables ante los ojos de Dios, pero viene Jesús a decirles: no. Lo que les hace agradables a los ojos de Dios es que esa ley esté inspirada en la caridad, porque cuando la ley se desliga de la caridad, terminamos en nombre de Dios atropellando al ser humano, atropellando la dignidad de otras personas. En nombre de la ley de Dios terminamos pisoteando al hombre. Por eso Jesús dijo: no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pero cuidado que tenemos otro extremo,
Y es que hoy la gente dice que basta amar a Dios y así se olvidan de cualquier mandamiento. Por eso el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 14, dirá: el que me ama guardará mi palabra. Entonces el orden es este: nos encontramos con Cristo, nos enamoramos de Cristo, y como estamos enamorados de Cristo, vamos a cumplir su palabra. Los 10 mandamientos hacen parte de su palabra, pero esos 10 mandamientos ahora se entienden desde la perspectiva del amor, y por eso en cada cosa que hagamos debemos pensar: ¿estoy amando en realidad a mi prójimo con esto? ¿Esto lo hago de verdad movido por el amor a Dios? ¿Esto de verdad está inspirado en la caridad? Porque recuerden que hoy está muy falseado el concepto del amor. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Hay personas que han manipulado esa frase para dar rienda suelta a sus instintos pecaminosos, diciendo: amo y hago lo que quiera. Hombre, hay que entender adecuadamente el amor. Si amas como Cristo, haz lo que quieras. ¿Y cómo amó Cristo? Entregando su vida por amor a nosotros. Un amor de sacrificio, no tanto un amor de placer. Un amor que está dispuesto a dar más que un amor que exige recibir. Ese es el amor de Cristo, el amor verdadero. Cuando se ama así, entonces está dispuesto el corazón para cumplir la ley de Dios. Y ahí se encuentra la perfección del amor. Cuando hacemos las cosas movidos por el amor a Dios y no tanto movidos por una obligación externa. Lo que sucede es que hay personas que dedican su vida a cumplir externamente los mandamientos de Dios sin una disposición previa del corazón, sin estar enamorados de Jesús. Entonces los mandamientos empiezan a ser un fardo pesado, una carga insoportable. Sienten los mandamientos de Dios como una cadena que limita su libertad. ¿Cuál es el problema? No se han enamorado de Cristo. Porque cuando se enamora uno de Cristo, entonces los mandamientos dejan de ser carga y empiezan a ser alivio. Dejan de ser yugo y empiezan a ser consuelo. Dejan de ser esclavitud y empiezan a ser verdadera libertad interior. ¿Te cuesta cumplir los mandamientos de Dios? Enamórate profundamente de Jesús y entenderás la razón profunda de cada uno de sus mandamientos. Porque cuando te enamoras de Jesús, comprendes que la plenitud de esa ley está en el amor a Cristo. Segundo, todo se cumplirá. Dice el Señor: os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Amigos, Jesús es el Señor de la historia. Todo lo que dice la palabra de Dios se cumplirá. Y esto no solo lo creemos con una fe ciega, además lo creemos porque es bastante razonable creerlo. ¿A qué me refiero? Se han cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento que señalaban al Mesías. Se cumplieron tal cual aparecieron en el Antiguo Testamento en Jesús. De manera que ya hemos visto que la palabra de Dios se cumple. El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, tenemos la certeza de que todo lo que Jesús nos dijo en el Nuevo Testamento se cumplirá en su segunda venida. Esto significa que debemos tener paz en nuestro corazón. Los acontecimientos que estamos viviendo están bajo control. No significa que Dios quiere todo lo que está sucediendo. Pero Dios, como dirá San Agustín, conduce misteriosamente los hilos de la historia a la realización de su plan de salvación. Esto respetando la libertad del hombre. También dirá San Agustín que Dios de un mal sabe sacar bienes mayores. Eso no es una invitación a que nos quedemos de brazos cruzados y a que dejemos que el mundo vaya de mal en peor. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, pero con la certeza de que en último término Dios tiene todo bajo control. Y Dios utilizará la disponibilidad de aquellos corazones dóciles para conducir la historia de la salvación a la consumación, a la plenitud. Entonces, tranquilos, hagamos lo que nos corresponde. No nos toca tal vez ver con nuestros ojos el triunfo que quisiéramos. Pensemos en los triunfos pro vida, que en ocasiones son difíciles de conseguir. Pensemos en estas leyes que van contra la dignidad del matrimonio, la dignidad de la familia, que en ocasiones pareciera arrinconar la fe cristiana, pareciera arrinconar el sentido común, pareciera arrinconar la ley natural. Y tenemos la tentación del desánimo, como la sensación de que perdimos. No, todo se cumplirá. El Señor tiene todo bajo control. Misteriosamente el Señor sigue conduciendo los hilos de la historia hasta cumplir plenamente aquello que Él ha prometido. Tranquilo, todo está en manos de Dios. Tercero, ¿eres buen ejemplo o triste advertencia? Concluye el Señor diciendo: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe hacia los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será el más grande en el reino de los cielos. Alguna famosa escritora británica decía: si no puedes ser buen ejemplo, confórmate con ser una horrible advertencia. Lo repito: si no puedes ser buen ejemplo, confórmate con ser una horrible advertencia. La pregunta que hoy nos hace el Evangelio a nosotros es: ¿tú, yo, somos buen ejemplo o somos horrible advertencia? Quien nos mira a nosotros
recibe inspiración para ser una mejor persona. Quien observa tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, la forma en que trabajas, la forma en que estudias, la forma en que te relacionas con tu familia, quien mira todo esto es estimulado a ser la mejor versión de sí mismo. O por el contrario, nuestra vida es de tal manera vergonzosa que quien nos ve, por lo menos en nosotros, recibe una advertencia de lo que no deben ser. Y esto en cuanto al ejemplo que damos, que si es bueno debe inspirar a los demás, y si es malo, que por lo menos sirva de advertencia a los demás cuando vean el resultado de nuestras malas acciones en nuestra vida, y rogando a Dios que no aprendan de ese mal ejemplo. Pero también nosotros hablamos, y en nuestras palabras muchas veces enseñamos el bien o enseñamos el mal. Sembramos criterios divinos o sembramos criterios mundanos, cuando no demoníacos. Lo que nosotros hablamos, ¿enseña el camino de Dios o enseña el camino del mundo? ¿Enseña el camino del bien o enseña el camino del mal? Enseñamos la verdad, el bien, la bondad, la generosidad, el respeto, el perdón. ¿Enseñamos a amar a Dios o por el contrario, enseñamos la mentira, la maldad, el egoísmo, el odio, la división? Enseñamos a amar y a idolatrar las realidades terrenas, proponiéndolas como ídolos que deben ser adorados. ¿Qué enseñamos? ¿Eres buen ejemplo o triste advertencia? Oremos. Amado Señor, hoy vengo a suplicarte que me concedas el don de amar en verdad. En primer lugar, de amarte a ti, amarte sobre todas las cosas, pero después, amar al prójimo como a mí mismo. En ello encontraré la plenitud de la ley, y sin embargo, ese amor me debe llevar precisamente a cumplir todas aquellas palabras que tú me has enseñado. También te quiero dar gracias porque me llena de confianza este Evangelio. Sé que todo lo que has prometido se cumplirá, así como todo lo que profetizó el Antiguo Testamento sobre ti se cumplió. De manera que tengo la certeza sobrenatural de que lo que aparece en la palabra se cumple, y esto me llena de tranquilidad en medio de un mundo tan agitado y tan difícil como el que vivimos. Finalmente, quiero suplicarte la gracia de la coherencia. Concédeme la gracia de ser un buen ejemplo para los demás, de ser sal de la tierra y luz del mundo, de nunca ser un obstáculo para la conversión de otros, de nunca ser un mal ejemplo y ni siquiera una horrible advertencia, sino siempre un vivo reflejo de tu amor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, amor, la plenitud de la ley. Segundo, todo se cumplirá. Tercero, ¿eres buen ejemplo o triste advertencia? Compromiso. En el rosario de hoy pidamos la gracia de la coherencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.